Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Absolute Batman número 23, con guión de Scott Snyder y arte de Nick Dragotta. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza frente al Gotham Deli and Grocery, donde Alfred y su hija Julia comparten una mesa al aire libre. Alfred insiste en pagar la cuenta y le agradece que haya aceptado verlo, ya que no estaba seguro de que lo hiciera. Julia responde que el té de Amir, el mejor de Gotham, fue suficiente para convencerla y admite que la reunión estuvo bien. Ella propone repetirlo, aunque pregunta si Alfred aceptó verla solo para avisarle que volverá a marcharse. Pero él la corrige, no piensa irse y, de hecho, está considerando quedarse en Gotham por tiempo indefinido. Solo viajará a Londres para informar al mando que se tomará una licencia. Julia no esperaba escuchar algo así y le pregunta qué puede ser tan importante como para hacerlo quedarse. Alfred explica que, durante una misión, conoció a un joven operativo que le recuerda por qué él eligió este oficio. Pero el joven ha perdido el rumbo y gente poderosa lo tiene luchando contra fantasmas. Cree que lo necesita. Julia dice que suena como el hijo que nunca tuvo. Alfred le pide que lo escuche. Tal vez no fue el mejor padre, pero quiere que recuerde dos cosas. La primera es que dedicó su vida a servir a su país y combatir enemigos reales. La segunda es que lo hizo para protegerla a ella, a su madre y a los demás. Julia responde que ha escuchado eso desde que era niña y que durante años también se lo repitió a sí misma, pero con el tiempo aprendió sus propias verdades y ahora está a punto de contárselas. Alfred la mira y Julia le pregunta si está listo, porque ya están llegando. Nos movemos a otro lugar. Dick sale de la ducha con una toalla alrededor de la cintura, bastante animado. Propone saltarse el plan de comidas e ir por pizza. Stephanie lo mira y le dice que primero se ponga algo de ropa. Tim comenta que alguien se está esforzando demasiado por subir en las encuestas, y Duke le pide que respete a los votantes. Dick no entiende de qué están hablando y pregunta qué pasa. Duke le entrega una tablet con fotos de ellos para que lo vea por sí mismo y le pide que no deje caer la toalla. Dick toma la tablet y lee en voz alta: el Robin favorito de Gotham. Pero dice que ellos no se apuntaron para eso. Tim responde que eso es justo lo que diría alguien que va en último lugar. Sorprendido, Dick pregunta si de verdad está en la cola. Tim le dice que no se sienta mal, porque cada uno tiene su propio tipo de fans. Steph es oscura y misteriosa. Duke es el fuerte y silencioso. Jason es el chico malo, y él es él. En cuanto a Dick, quizá algún día llegue a ser como ellos. Dick lee lo que el artículo dice sobre Tim, que es el joven corazón del equipo, inteligente, dulce y elegante. Dick cuestiona lo de elegante, ya que todos usan el mismo uniforme, pero Tim le pide que siga leyendo. Según el artículo, se ha ganado la cínica ciudad de Gotham con su sonrisa chispeante. Concluye, sin mucha modestia, que simplemente es demasiado adorable. Dick dice que todo está bien, mientras no se convierte en una distracción. Entonces ve a Jason poniéndose otra vez el traje de Robin y le pregunta por qué va a salir después de haber patrullado todo el día. Le recuerda que el equipo necesita descansar y recuperarse. Jason responde que él puede descansar si quiere, pero que va a salir a atrapar a Batman y pregunta quién se apunta. Stephanie admite que está bastante agotada y Duke añade que los trajes también. Jason mira a Tim y le pregunta si al menos él lo apoya. Tim dice que los Robins son un equipo y no pueden dejar que Jason salga solo. Pero Dick mantiene su postura. La misión no se trata solo de atrapar a Batman, sino de mejorar Gotham y ayudar a sus ciudadanos a creer en un futuro mejor. Jason responde que, ahora mismo, eso significa ir tras Batman. Slade lo cree, y él también. Después se marcha. Tim intenta convencer a Dick, pero él le dice que simplemente lo deje ir. Volvemos con Alfred y Julia. Ella le cuenta la primera de sus verdades. Cuando alguien pelea al servicio de gente poderosa, todos los enemigos son fantasmas. Le pregunta qué tiene de diferente esta situación y si el mundo realmente está mejor después de tantas décadas de servicio. Entonces dice que va a contarle la segunda cosa que aprendió. Nos movemos al apartamento de Bárbara. Harvey Bullock llega con un ramo de flores y se lo entrega. Admite que el gesto se siente inútil con todo lo que ella está pasando, pero le ofrece ayudar en cualquier cosa que realmente pueda hacer. Bárbara le responde que sí hay algo: poner más detectives en el caso de su padre. Harvey le dice que el caso está cerrado, que Batman lo hizo y que todo el mundo lo sabe, pero Bárbara no está de acuerdo.
le recuerda que su padre era su mejor amigo y que ella es su ahijada. Solo le está pidiendo que lo investigue. Harvey responde que ahora no puede hacerlo. Bárbara le pregunta si no puede o si no quiere. Harvey se queda callado y ella, comprendiendo que no lo hará, le pide que cierre la puerta al salir. Harvey intenta decirle lo que su padre significaba para él, pero Bárbara le pide que no lo haga porque ya no tiene espacio para gestos vacíos. Nos movemos con Harley Quinn. Uno de sus Red Hoods comenta que su nuevo mazo se ve genial. Ella lo ignora y le pregunta si necesita algo. Él responde que muchos del grupo no estaban de acuerdo con la alianza con Batman al principio, pero que ahora piensan distinto. Harley le dice que el Red Hood ya terminó con Batman, seguirán adelante sin él. Volvemos con Alfred, quien le pide a Julia que le diga la segunda verdad que quería compartir. Julia responde: cuando intentas golpear fantasmas, terminas golpeando a las personas más cercanas. Ambos se ponen de pie. Julia toma la cuenta y le dice que esta vez paga a ella. Alfred intenta decir algo, pero Julia le desea buen viaje y espera que encuentre lo que está buscando. Nos movemos con Bruce, frente a una pared llena de notas, fotos y documentos conectados con líneas rojas. Observa una fotografía de Jack Grimm, tomada en ArcD, y se pregunta si la D podría significar Dread, que en español significa pavor. También cree que el aumento de rutas de vuelos de cuervos por Venezuela puede señalar algo, pero una voz lo interrumpe para avisarle que todos están ahí. Bruce se gira y les grita que les dijo que se mantuvieran alejados. En la baticueva aparecen Ozzy, Eddie, Harvey y Waylon, ahora convertidos en Penguin, Riddler, Two-Face y Croc. Ozzy responde con sarcasmo que también se alegra de verlo. Waylon explica que no podían quedarse al margen, les guste o no. Son una familia y tienen que ayudarse en momentos como este. Bruce responde que no entienden lo que esto significa. Harvey le pide que los deje entenderlo. Eddie añade que saben que Scarecrow, el espantapájaros, lo convenció de que su vida forma parte de un complot llamado Proyecto Batman y que si los deja participar, pueden ayudarlo a demostrar que no es real. Bruce dice que no quiere su ayuda, pero Ozzy responde que la tendrá de todas formas. Eddie le pide a Ozzy que hable sobre Grieblin Shipping. Entre las empresas que usa para sus rutas de contrabando está esa, cuyo nombre viene de Otto Grieblin, un famoso payaso. Le revela que es una fachada de J.K. Industries, parte de la corporación de Grimm. Ozzy responde que trabaja con 2 docenas de empresas de camiones y no puede saber cuál es fachada de qué. Eddie admite que podría ser una coincidencia, pero Bruce menciona Wetac Processing Chips, uno de los mayores patrocinadores de su investigación. El nombre viene de Charles Adrian Wetach, otro payaso célebre, y la empresa también pertenece a Grimm. Harvey dice que, como mucho, son pruebas circunstanciales. Entonces Bruce le pregunta por la beca M. Amaurce, que financió sus estudios de Derecho. Amaurce es un anagrama de Marceau, por Marcel Marceau, otro famoso payaso y otro alias usado por Grimm. Waylon pregunta qué importancia tiene todo eso. Bruce asegura que Scarecrow es un maestro y que algunos creen que no trabaja solo, sino como un equipo, con planes que llevan décadas en marcha. Incluso hay pruebas de que contaminó el agua de Gotham años atrás. Mientras todos pensaban en fluoruro o estelas químicas, en realidad eran cuervos. Todo forma un patrón. Si su padre sigue vivo, el lugar donde lo tienen debe estar escondido entre todas esas pistas. Waylon le pide que escuche cómo suena, afirmando que su padre podría estar vivo, y dice que deberían desmontar el tablero. Pero Bruce se niega, y les exige que abran los ojos, porque los patrones están ahí. Usando el mapa del zoológico de Gotham, traza una línea desde la casa de los murciélagos hasta el lugar donde Waylon estaba cuando Chill atacó. La línea termina justo en el foso de los cocodrilos. Luego señala que, en el video de vigilancia, Ozzy estaba orientado hacia el recinto de los pingüinos. Ozzy comenta con nostalgia sobre su antiguo cuerpo. Eddie estaba junto a los monos, los animales más inteligentes del zoológico, y Harvey estaba cerca del establo. Allí tenían a los carneros, que eran el animal sacrificial favorito de Llano, dios de la dualidad. Nada de eso es coincidencia. La última clave son los murciélagos. Fueron importados de una jungla de Bolivia, un lugar perfecto para esconder a alguien. Está convencido de que ahí tienen a su padre. Solo le falta encontrar una última pieza.
Harvey se gira y les dice a los demás que Bruce está loco de remate. Eddie le advierte a Bruce que eso no es un rompecabezas, porque los rompecabezas forman un todo en lugar de crear más piezas. O si se lo dice más claro, es un engaño y todos pueden verlo menos él. Bruce responde que, si ninguno lo ve, quizás sea porque todos están involucrados. Waylon no puede creerlo. Le recuerda todo lo que han hecho por él y por Batman. Incluso convenció a los demás de ir porque, pasara lo que pasara, son hermanos. Ahora Bruce los trata como enemigos. Bruce pregunta por qué siguen ahí, si eso es lo que piensa. Entonces Marta aparece en el túnel junto a Alfred y responde que están ahí porque lo aman, igual que ella. Bruce se sorprende al verla y le pregunta qué hace ahí. También le reprocha haber llevado a Alfred, a quien considera el peor de todos. Le dice que sabe que lo ha estado espiando. Marta se acerca y le pide que se calme. Le cuenta que Jim le escribió sobre Batman y que, en el fondo, una parte de ella siempre lo supo. Se disculpa por no haber estado presente y le dice claramente que todo lo que cree sobre ese complot no es real. Su vida le pertenece y su padre está muerto. Bruce lo niega. Ahora cree que todo lleva hasta ella y que su pasado en la corte de los búhos contiene la última clave para encontrar a su padre. Le exige que le cuente todo. Marta confirma que estuvo en la corte y promete responder todas sus preguntas, pero no mientras siga en ese estado. Bruce se pone la máscara de Batman. Marta intenta hablar con él, pero Bruce solo exige saber todo sobre la corte. Ella se niega a seguir alimentando lo que considera una ilusión. Bruce no acepta la respuesta. Se abalanza sobre ella y exige que le diga todo. Golpea la pared y Marta cae al suelo, pero sigue negándose a hablar. Bruce intenta golpear otra vez, pero Waylon y los demás lo detienen y le recuerdan que ella es su madre. Alfred carga su arma y le apunta, mientras Bruce sigue gritándole a Marta que le diga lo que sabe o que Dios lo ayude. Está a punto de... Pero Alfred dispara, lo electrocuta y lo derriba antes de que pueda continuar. Marta grita que no le haga daño. Alfred le ordena a Bruce que se quede quieto, pero él apenas consigue decir unas palabras antes de ponerse de pie y salir corriendo. Esta vez, la capa no hizo nada mágico. Waylon aparte el arma de Alfred y le dice que simplemente lo deje ir. Nos movemos al pasado. Falcone llama a Bruce para darle un trabajo. Le explica que el objetivo traicionó a todos en su vida, tanto amigos como familia, y que si alguien merece lo que le espera, es él. También le dice que, si cumple con esto, se graduará del Bate y tendrá un lugar con ellos. Su equipo ya lo está esperando y le pregunta si tiene todo listo. Bruce responde que sí. Falcone le dice que le enviará los detalles y le recuerda que ese hombre no merece ninguna misericordia. La llamada termina y Bruce toma un bate de béisbol. Antes de salir, ve una pequeña nota en el espejo. La despega y la lee. El mensaje dice que sea más que esto y está firmado con amor por su madre. Bruce guarda la nota en el bolsillo y abandona la habitación. Nos movemos con Jason Todd, quien se reporta desde algún punto de la ciudad. Ha seguido varios avisos sobre alguien vestido como Batman, arrastrando un hacha y causando problemas, pero no encuentra nada. Cree que solo se trata de unos chicos punk y que Batman no caminaría por ahí a plena vista hasta que lo ve justo frente a él. Jason se gira de inmediato, le apunta y le exige que no se mueva, asegurando que lo tiene acorralado. Batman responde que no está ahí para pelear y suelta el hacha. Pero Jason no le cree. Se burla de él y dispara varios proyectiles. Estos impactan en Batman y se enrollan a su alrededor, dejándolo inmovilizado. Jason celebra que finalmente lo atrapó. Luego sale de su mecha y le pide a Batman que lo mire. Con orgullo, se presenta como Jason Todd, el que salió de la nada, la supuesta manzana podrida y el tipo que salvó a Gotham de Batman. Entonces llega Tim, sorprendido por lo que ve. Jason se alegra de que haya venido y Tim le recuerda que son un equipo. Después le pregunta qué piensa hacer ahora. Jason propone celebrarlo y le pide que suba con él. Tim pregunta si habla en serio, pero Jason le dice que no piensa repetirlo. Son héroes. Tim le avisa que ya va, y antes de subir, le dice a Batman que no intente nada. Pero Batman ve llegar a los cuervos Scarecrow y entra en desesperación. Jason y Tim celebran sobre el mecha.
Jason propone tomarse una foto para restregársela a Dick. Tim responde que sería demasiado cruel, porque sus números en las encuestas ya son bastante malos. Jason está de acuerdo y propone algo peor: llamarlo directamente. Batman les advierte que los cuervos solo pueden significar una cosa. Scarecrow está ahí. Les grita que no están seguros y que corran. Jason lo ignora y llama a Dick. Le cuenta emocionado que, mientras él dormía, ellos atraparon a Batman. Añade que no será demasiado duro con Dick cuando Slade lo nombre líder del grupo. Entonces Batman ve una figura formándose detrás de los dos y les grita que miren atrás, pero ellos siguen sin hacerle caso. Jason continúa hablando con Dick y dice que piensa llevarlos hacia ese futuro brillante del que hablaba, usando amor duro. No quiero ni imaginar a qué se refiere. De repente, una figura parecida a Batman se lanza sobre ellos y los derriba. Batman le grita a su copia que no se atreva, pero esta solo repite sus palabras. Batman le pide que los deje ir y que lo tome a él en su lugar. La copia vuelve a repetir lo que dijo, mientras envuelve los dos Robins con su cuerpo. Entonces, algo delgado y puntiagudo empieza a formarse y atraviesa a Tim por el pecho. Son las púas del traje de Absolute Batman, replicadas por completo por la copia. La figura queda de pie sobre Jason, de quien no sabemos si continúa vivo. Por el contrario, el cuerpo de Tim cae inerte desde lo alto y se estrella contra el suelo. Batman grita al ver a Tim tendido en un charco de sangre, con los ojos del mismo color. Con todas sus fuerzas, rompe lo que lo mantenía inmovilizado y se planta frente a su copia, acusándola de haberlo matado. La figura solo repite sus palabras. Batman toma su hacha y se lanza contra ella, llamándola monstruo. La copia forma su propia hacha y solo repite lo mismo. Nos movemos de vuelta al pasado de Bruce. Dos mafiosos de Falcone están con él y le preguntan si está listo para entrar en modo bestia. Le ordenan que haga de ese hombre un ejemplo. Bruce se pone la máscara y responde que lo tiene claro. Luego entra rompiendo la puerta de una patada, pero se sorprende al encontrar a Matches Malone. Matches le pregunta si se conocen y le dice que, si ya se han visto antes, le asegura que lo que está haciendo no lo representa, solo perdió el rumbo. Insiste en que no es esa clase de persona y le pide una oportunidad, porque ambos son mejores que eso. Bruce aprieta los dientes, levanta el bate y golpea a Matches en la cabeza, aunque éste le suplica que no lo haga. Mientras lo golpea, Bruce recuerda lo que pasó en el zoológico el día que su padre supuestamente murió. Cuando Chill comenzó a disparar, Thomas les dijo a los niños que lo siguieran, pero Matches cayó al suelo. Thomas tuvo que cargarlo y llevarlo dentro, lo que impidió que llegara al recinto de los murciélagos, y lo dejó a merced de Chill. Pero Bruce también recuerda las palabras de su madre y de Jim, animándolo a seguir adelante. Eso hace que se detenga. Matches le ruega desde el suelo, mientras Bruce observa su reflejo en el espejo roto. Volvemos al presente. Batman se enfrenta a su copia, que creo que es obvio que es Absolute Clayface, cara de barro, y le pregunta qué carajos es. Clayface simplemente repite la pregunta. Batman le corta un brazo con el hacha, pero Clayface usa el otro para estrellarlo contra el suelo. Batman intenta patearlo, pero su pierna atraviesa el cuerpo sin hacerle daño. Más manos empiezan a salir de Clayface para atraparlo. Entonces Batman le corta la cabeza de un golpe y le recuerda que le pidió que se lo llevara a él. Esta vez Clayface no lo imita. Mientras vuelve a colocarse la cabeza en su sitio, responde que eso es exactamente lo que está haciendo, llevándoselo con él. Batman vuelve a atacarlo con el hacha, pero Clayface va directo hacia él. Batman lo corta en dos y atraviesa su cuerpo hasta salir por el otro lado. Al caer, empieza a toser cubierto por eso parecido a barro del cuerpo de Clayface. Mientras intenta recuperarse, le grita que no irá a ninguna parte. Clayface responde que no. Es Batman quien no irá a ninguna parte. Luego escapa en dirección a las alcantarillas y añade que jamás lo hará. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Samuel Gutiérrez OM4OZ. Cuando Clayface se marcha, Batman corre hacia el cuerpo de Tim y lo sostiene entre sus brazos, de modo similar al que en el universo principal de DC.
sostuvo el cuerpo de Jason cuando Joker lo mató. Desde la distancia, Scarecrow silba y comenta que es una lástima, porque el muchacho era muy joven, pero asegura que algo así va a pasar tarde o temprano. Luego se despide de Batman y se marcha. Un graznido se escucha mientras Jason vuelve en sí y pregunta por Tim. Al verlo en brazos de Batman, cree que él lo mató y lo acusa lleno de rabia. Mientras se acerca un vehículo de policía, Batman lo niega. Dice que él no lo hizo y deja el cuerpo de Tim en el suelo. Jason sigue acusándolo y le advierte que pagará por esto, porque todavía no han terminado. Batman sale corriendo. Poco después, una patrulla de la GCPD llega al lugar y uno de los agentes informa que hay un hombre caído y pide refuerzos. Volvemos al pasado de Bruce. Los mafiosos le preguntan qué está esperando, mientras Matches suplica que no lo golpee más. Al ver que Bruce duda, uno de ellos apunta a Matches y dice que, si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Pero Bruce lo golpea con el bate. Luego derriba al otro mafioso de un puñetazo y le grita a Matches que corra. Matches sale corriendo por el pasillo. El mafioso levanta su arma y le dice al Bat Boy, el chico del bate, que acaba de cometer el último error de su vida, pero dispara con la puntería de un Stormtrooper, impactando primero en el hombro y luego creo que en el brazo, lo que le da a Bruce la oportunidad perfecta para descargar el bate sobre su cabeza, dejándolo fuera de combate. Después se marcha, dejando caer el bate. El otro mafioso le dice que está acabado, por completo. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos, el murciélago ha nacido. Este número me pareció una locura. Siento que todo lo que Scarecrow ha venido haciendo con Bruce finalmente está explotando. Y lo más inquietante es que ni siquiera necesita atacarlo directamente. Me metió tantas dudas en la cabeza que ahora Bruce prácticamente se está destruyendo solo. Empieza a encontrar conexiones en cualquier cosa. Sospecha de sus amigos, de Alfred y hasta de su madre. Y lo peor es que todavía queda esa duda de si parte de todo esto podría ser verdad. Ojalá al menos lo del lugar donde tienen escondido a Thomas lo sea, porque lo veríamos en Bolivia, que tiene más de 130 especies distintas de murciélagos. Ahí está lo que más me gusta de esta situación. Bruce está cayendo en la paranoia, pero nosotros tampoco podemos estar completamente seguros de que todo sea mentira. La parte con Marta me dejó bastante mal, porque Bruce cruza una línea muy fea. Amenazar a su madre. Se me cayó por completo. Pero me alegró volver a ver a Ozzy, Eddie, Harvey y Waylon en sus versiones Absolute, como la banda del Choclito, juntos con él. Me sigue gustando mucho esa idea de que, en este universo, personajes que se ven horribles y que normalmente serían sus enemigos sean prácticamente sus hermanos y sigan intentando ayudarlo, incluso cuando Bruce los rechaza. Y después tenemos a los Robins. Al principio me encantó verlos simplemente molestándose entre ellos, hablando de las encuestas y actuando como un grupo de amigos. No podían desperdiciar la oportunidad de mostrar algunos de los atributos de Dick. No pensé que uno de ellos moriría. Precisamente por eso lo de Tim pega tan de repente, y no hay pozos de Lázaro a la mano. Clayface me pareció terrorífico. Esa forma de copiar a Batman, burlarse de él, repitiendo todo lo que dice, y después usar hasta las púas de su traje contra Tim, fue horrible. Aunque también tengo una pequeña queja. Siento que Tim y los demás todavía necesitaban más tiempo para desarrollarse. Si Tim realmente murió aquí, existe el riesgo de que termine siendo más un momento para impactarnos, al estilo del Jason de la palanca del Joker, que una muerte que se haya construido durante suficiente tiempo. Aún así, las consecuencias pueden ser enormes. Jason cree que Batman mató a Tim. Harley ya decidió apartarse de él. Sus amigos no saben qué hacer. Y Scarecrow parece estar disfrutando mientras todo se desmorona. Además, el pasado nos muestra que Bruce ya estuvo una vez a punto de convertirse en alguien horrible y consiguió detenerse. Ahora la gran pregunta es si todavía puede hacerlo otra vez. Porque si Tim está realmente muerto y Jason decide ir con todo contra Batman, no sé cuánto más puede aguantar Bruce antes de terminar perdiéndose por completo. Finalmente, aunque todo lo del zoológico me pareció congruente, sobre todo lo de los cocodrilos, los pingüinos y hasta los monos, lo de Harvey y los carneros sí me pareció algo forzado.
Si todo eso es cierto y pudo planearlo con semejante precisión, me volveré fan de Jack Grimm. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.